Hermano, ya estoy de vuelta, Dios les bendiga. Ya estoy de vuelta. Siempre pasa, hermano. Es una bendición estar de vuelta aquí. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que sea tu santo y bendito Espíritu, Padre, quien hable en esta noche, que canceles toda arma del enemigo, toda arma de Satanás, sea amarrada y atada en el poderoso nombre de Jesús. Todo lo que se levante, Padre, contra esta palabra en esta hora, Señor Dios de los cielos, condenamos toda lengua satánica en el poderoso nombre de vuestro Señor Jesucristo. Todo lo que quiera bloquear esta transmisión sea amarrado y atado y detenido por el poder de tu mano, Jehová Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te pido en esta hora, Señor, llena de unción esta administración, llena de unción, Señor, esta palabra, Padre, por medio de este siervo inútil, Padre, que en esta hora siga hablando, Señor, para tu pueblo, en el poderoso nombre de Jesús. Que no sea la carne quien hable, sino tu santo y bendito Espíritu, Padre, que sea un vaso que tú puedas utilizar en esta hora, Señor, para los oídos de tus ovejas, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, en amén. Yo sigo conectado, mi hermano. Tú sabes las artimañas del demonio, las artimañas de Satanás, que quiere bloquear siempre esto. Esto me ha pasado muy seguido. Yo sé que muchos me reportan cuando la palabra, sabes que una de las cosas que tiene Facebook es que muchos te pueden reportar porque no les es agradable, y una de estas cosas es que el enemigo siempre está al pendiente de poder bloquear la verdad. Entonces aquí estamos hablando, nosotros estábamos hablando sobre esa palabra que ha dejado de morar dentro de la iglesia, y que la iglesia el día de hoy, por eso se están perdiendo las palabras, se está perdiendo la oración verdadera, porque la palabra verdadera primero tiene que morar en ti para que tus labios liberen poder, liberen autoridad, para que tu oración no vuelva vacía. Una de las cosas que cuando el centurión fue y mandó a uno de los siervos para que orara, el centurión dijo: no entres, no vengas a mi casa, ya no es necesario que vengas a mi casa, solamente di la palabra, porque yo también soy hombre de autoridad. Fíjate, él estaba reconociendo una autoridad, estaba diciendo, el centurión tuvo fe, o sea, fe quiere decir que la palabra moró en el centurión, que dijo: no, Señor, no es necesario ni que vayas, es necesario, Señor, solamente que sueltes la palabra, y esa palabra no vuelve vacía. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque lo que hablaba Jesús, Jesús lo obraba, Jesús lo actuaba, Jesús caminaba en su palabra, porque Él era la palabra. Y una de las cosas que la iglesia ha perdido verdaderamente en sus labios, ha dejado de tener poder, unción y autoridad, ha dejado de obrar verdaderamente la misericordia, ha dejado de obrar verdaderamente con el necesitado, con el anciano, con el prójimo, con sus padres. Por eso no hay autoridad dentro de la iglesia. Y en la iglesia, cuando ora, hay una palabra hueca, hay una palabra sin autoridad, hay una palabra sin poder. Yo quiero que tú seas un hombre con autoridad, con el Espíritu, con el poder de Dios. Tú vas a ser, déjame decirte algo, mi hermano, que la verdadera iglesia va a ser perseguida, la verdadera iglesia va a ser rechazada, la verdadera iglesia va a estar separada, porque la iglesia verdadera, mi hermano, tiene el sello, el poder del Espíritu Santo. La verdadera iglesia reconoce lo santo y lo profano, mi hermano. Esa es la verdadera iglesia. Entonces, hermano, en el poderoso nombre de Jesús, es porque la palabra mora en ti, y cuando la palabra mora en ti, tú le dices al pecado: quítate de aquí, hazte un lado. Le dices al pecado: no te resisto. Le dices al pecado: no te soporto, necesito que te vayas de mí. Eso es cuando la palabra obra en ti. Pero cuando la palabra no obra en ti, mi hermano, caminamos como tibios. Ahorita te lo voy a dar en la palabra del Dios Todopoderoso. Por eso el día de hoy estamos viendo una iglesia sucia, una iglesia que no guarda la santidad. Necesitamos que la palabra more en nosotros. La palabra en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63, dice de esta manera, en el poderoso nombre de vuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: el Espíritu es el que da vida. Fíjate, el Espíritu es el que da vida. La palabra verdadera tiene vida, soplo de vida, aliento. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tiene espíritu, dice el Dios Todopoderoso. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Cuando Dios dio del Espíritu Santo, derramó sobre ti para que no estuvieras solo, como dice, es para que tus palabras tuvieran vida, tuvieran esperanza. Hay gente que durante años está esperando algo que nunca va a llegar, porque no ha perdonado, porque no ha liberado su corazón, está teniendo falsas esperanzas. Estamos viendo que el día de hoy, mi hermano, es porque ellos están orando sin el Espíritu, han dejado de obrar verdaderamente en la palabra. Entonces el día de hoy, por eso el Señor dice: no os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre,
costumbre. El Señor estaba diciendo y llamando a la iglesia que la palabra primero mora en ti. Y esto es lo que está perdiendo la iglesia, la unción verdadera, el conocimiento verdadero. Déjame decirte por qué. La iglesia tiene que tener una separación. A mí me ha pasado que en este tiempo de pastoreo, cuando yo predico desde el altar la verdad, hay ministros dentro de la iglesia que han estado en nuestras congregaciones, que han entrado y han hablado varios de esos ministros conmigo, han hablado varias de esas personas conmigo diciendo: pastor, creo que esa palabra está equivocada. Y le digo: ¿por qué está equivocada si está escrita? Es muy difícil encontrar predicadores que prediquen la palabra donde se llega la exhortación, porque entonces no le va a agradar a la iglesia. Fíjate que una de estas cosas que se ha dejado de predicar es como dice 1 de Corintios capítulo 5 versículo 9. 1 de Corintios capítulo 5 versículo 9 dice el Dios Todopoderoso de esta manera, y esto es lo que muchos el día de hoy no soportan esta palabra. Y yo le voy a hablar a la iglesia, porque la iglesia el día de hoy dice: deja de juzgar. No, mi hermano, déjame decirte que cuando tú conoces la palabra, a Dios Todopoderoso, a nosotros nos ha dado una autoridad para juzgar dentro de la iglesia, no a los de afuera, a los de adentro. La palabra juzgar no es condenar, la palabra juzgar ahí es exhortar, es tomar. Juzgar quiere decir llegar, debatir, llegar a un acuerdo de esa exhortación, es debatir para que el Dios Todopoderoso, que es el juez, libere entonces el veredicto verdadero. Fíjate lo que dice la palabra en primera carta de Corintios capítulo 5 versículo 9. Veamos qué dice la palabra del Dios Todopoderoso. Fíjate que dice: os escribo por carta que no os juntéis. Os escribo por carta. Eso es lo que dice, que la palabra tiene que morar. La palabra morar quiere decir limpiar. Os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pongamos mucha atención, hermano. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir de este mundo. Pongamos mucha atención. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis, dice la palabra del Dios Todopoderoso. El día de hoy estamos viendo que el evangelio sigue atacado, diciendo: pastor, hermano, ¿por qué no van por la oveja? En vez de ayudarla, la están ofendiendo. En vez de ayudarla, le están juzgando. No estamos juzgando, mi hermano. Necesitamos ser maduros. Hay ovejas que se les ha hablado, hay ovejas que se les ha buscado, hay ovejas, mi hermano, en el poderoso nombre de Jesús, que se les ha dado amor. Pero escúchame bien, pero aquellos que rechazan, aquellos que siguen insistiendo en el pecado y conociendo la palabra, pecando, aún así, ¿cómo se le puede llamar, hermano? El Señor dice: ni aún comáis con él, porque dice: ¿qué razón tendría yo para juzgar? Aquí viene la palabra juzgar. ¿Qué razón tendría yo para juzgar? Dice: a los que están afuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de en medio de nosotros. Escuchaste que la palabra de Dios verdadera nos dice que nosotros tengamos la autoridad de a los de adentro, porque a los de afuera los va a juzgar Dios Todopoderoso. Esto es lo que muchos han perdido. Han dejado que la palabra verdadera more. El día de hoy el espíritu del hombre se está ensuciando, porque hoy teme que un pariente le deje de hablar, y esa persona, porque dice: ¿cómo voy a soportar? Hay gente que está soportando en su misma casa groserías, en su misma casa blasfemias, y de esos mismos que conocen a Dios. Hay personas que le dan autoridad a ese tipo de personas, de gente dentro de su casa, y eso está mal, mi hermano, porque la palabra de Dios dice, una de las cosas que dice el Dios Todopoderoso, que si ellos no quieren nada con Cristo, dice el Dios Todopoderoso, por mandamiento, sacúdete el polvo y sal de ese lugar. Fíjate lo que dice: sacúdete el polvo y sal de ese lugar. Entonces la iglesia ha dejado de santificarse, porque ya ha dejado que la palabra more en ellos. El día de hoy se está perdiendo el verdadero evangelio, y lo digo, mi hermano, porque el Espíritu habla. El Dios Todopoderoso, cuando habló sobre la tierra, Jesús vino a exhortar también, vino a liberar, porque se había ensuciado la palabra del Dios vivo. Una de las cosas por qué la palabra no crece es porque tú también no has crecido con Dios. Has dejado de hacer la voluntad de Dios para hacer la voluntad del hombre. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 1. Colosenses, capítulo 1, versículos 5 a 6. Quiero darte esta palabra, mi hermano. Yo quiero que camines en la verdadera palabra del Dios Todopoderoso. Yo quiero que camines en la palabra verdadera. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Te voy a decir que durante mi ministerio
Colosenses, mi hermano, capítulo 1, versículos 5 al 6. En mi ministerio, mi hermano, ha sido muy atacado por esa forma. Ha sido muy atacado por la misma familia, que el día de hoy ya no te juntas en ese tipo de fiestas. Ya no te juntas con ese tipo de chismes. Ya no te juntas con ese tipo de festejar ellos sus tradiciones. El día de hoy eres blasfemado por eso. Pero la palabra de Dios Todopoderoso, y te lo digo ¿por qué? Porque ellos conocen la verdad. Y cuando alguien conoce la verdad, es necesario que te apartes de ellos, porque una de las cosas que hizo en el libro de Gálatas capítulo 2, Pedro pensó que iba a controlar el pecado, y dice que Pablo lo confronta a Pedro. Pablo confronta a Pedro, mi hermano, y le dice: Pedro, si tú eres duro, dice, ahora te juntas con los gentiles, vives como los gentiles. Les estaba exhortando. Pablo no vino a sobarle, Pablo vino a exhortar a Pedro, diciendo: ¿qué estás haciendo, Pedro? Y todavía te llevas entre la, como dice, pues se puede decir en el mundo, te llevas entre las patas también a Bernabé. El día de hoy eso es lo que está pasando. Cuando tú eres cabeza, voy a hablar a los varones, cuando tú eres cabeza de tu casa y ensucias tu casa, te ensucias tú y llevas ese pecado a tu casa, entonces vas a ver que el demonio va a tomar autoridad sobre los de tu casa. Vas a ver que va a empezar a ver esa separación, vas a ver que va a empezar a ver esas peleas, y dices: ¿de dónde vinieron esas peleas? Vinieron porque tú, que eres la cabeza, llevaste el pecado a tu casa. Déjame decirte, mi hermano, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, que es necesario que la iglesia en esta hora deje que la palabra obre en ti, aunque te nombre religioso, como dice mi hermana, aunque se aparten de ti, aunque te ultrajen, aunque te digan que tú eres un religioso, que te la pasas dentro de la iglesia, no importa, mi hermano. El Dios Todopoderoso está hablando que la iglesia tiene que santificarte. Santificarse quiere decir apartarse. Colosenses capítulo 1, versículo 5 dice de esta manera, en el poderoso nombre de Jesús: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. La palabra verdadera del evangelio está diciendo que hay dos tipos de palabras. Una que son las que solamente te levantan tu ego, pero la palabra verdadera es la que exhorta, es la que liberta, es la que te separa. Hay dos tipos de personas, hay dos tipos de evangelio. Gracias, mi hermana Rosy. Nos llaman fanáticos. Dos tipos de personas: unos que predican la mentira y otros que predican la verdad. Escúchame bien el nombre de Jesús. Dice que ha llegado hasta nosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece en nosotros desde el día que oíste y conociste la gracia del Dios vivo. En verdad escuchaste. Hay muchos que el día de hoy, al no ver el resultado de lo que ellos están pidiendo, al no ver lo que le están orando al Dios, como no ven un crecimiento, se apartan. ¿Sabes por qué? Porque ellos también no recibieron la palabra de verdad. Ellos quisieron la palabra de verdad, ellos quisieron tomarla como ellos querían. Déjame decirte que dice la palabra en el libro de Mateo, cuando Jesús exhorta a los fariseos. Dice: fariseos hipócritas, que coláis el mosquito y coméis el camello. El Dios Todopoderoso está dando una revelación en medio de esa palabra. Hay gente que el día de hoy está colando la verdad. Hay gente que cuando le dices la verdad está viendo: ¿será que dirá la verdad? ¿Será que Dios me va a levantar? ¿Será que Dios me va a sanar? ¿Será que Dios me va a perdonar? ¿Será que el pastor tiene la verdad? Y están colándola como el mosquito. Como dice, coláis el mosquito. Pero la mentira la tragas como el camello. El pecado la tragas como el camello. Eso dice la palabra de Dios Todopoderoso. Tú coláis el mosquito, pero te comes el camello. Eso es la iglesia que el día de hoy está colando la verdadera palabra, la verdadera santidad, la cuela, diciendo: es que no tenemos que ser tantos santos. Pero el camello lo comemos. Cuando te dicen: tú puedes andar en el mundo, tú puedes bailar música del mundo, tú puedes vestirte como tú quieras, eso sí lo come todo el mundo. Dice: amén. Si el pastor dice eso, amén. Pero cuando el pastor dice debemos que haber santidad, debe que haber eso. Fíjate la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, cuando dice: las mujeres tienen que cuidar su cabello, porque eso es el velo de la mujer. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Eso es el velo de la mujer. Entonces, los que están colando esa palabra andan buscando otro tipo de pastores donde diga que no tiene nada de malo que tenga los pelos de colores, que no tiene nada de malo que no te pongas velo, que no tiene nada de malo si te cortas el pelo. Andan buscando otro tipo de pastores porque están colando al mosquito. Y entonces cuando viene el camello y escuchan a un pastor que dice: no tiene nada de malo, tú puedes
traer de aquí amarillo, aquí verde, aquí azul, no tiene nada de malo. Puedes dejarte los cabellos como tú quieras. Ese dicen amén, amén, amén. Eso sí lo están colando. Y cuando ves a una mujer que conoce la palabra y se cuida su pelo, se pone su velo, dicen religioso, ese está mal, anda torcido, son muy religiosos. Puedes ver que tú no obras la verdad. ¿Por qué? Porque la verdadera verdad la cuelas. Cuando el Señor dice separaos de los hermanos fornicarios, adúlteros, separaos de aquellos que no quieren nada con Dios, porque así lo demanda el Señor, lo estás colando. Pastor, deje de juzgar, pastor, deje de hablar, pastor, deje de eso. Y el Señor dice, ni aún comáis con ellos, ni aún te sientes con ellos. Así dice el Dios Todopoderoso. Pero la iglesia el día de hoy está culando la verdad, y el camello, que es la mentira, que es la blasfemia, que es la sociedad, la están comiendo el día de hoy. Por eso el pueblo, Dios dice, escucha lo que puse como título, escucha lo que el Espíritu dice, porque has dejado de morar en mi palabra. Te estás comiendo al camello del mundo, te estás comiendo el evangelio del mundo. Al evangelio del mundo le dicen amén, pero la santidad la están colando. Hay pastores que han dejado de predicar la santidad y han bajado el tipo de santidad en iglesia, que ahora ya no hay santidad dentro de la iglesia. Y no lo hablo para los pastores solamente. Dios guarde a los pastores, porque para eso fuimos llamados. Pero mi hermano, no vendamos el evangelio, porque aquí dice la palabra en el versículo 6, ha llegado a nosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece en vosotros desde el día en que oíste. La palabra tiene que crecer primero en ti, para que la palabra que tú oras tenga poder. La palabra tiene que crecer en ti primero, para que tenga poder tu palabra en tus hijos, tenga poder la palabra en tu esposo, tenga poder la palabra en tu ministerio. Estamos viendo ministerios huecos, ministerios sin unción, ministerios sin poder, ministerios sin verdad, porque la verdad la están colando como el mosquito, pero el camello lo están comiendo, mi hermano. Eso es lo que Dios está hablando a su pueblo, mi hermano. El día de hoy Dios no te manda que quedes bien con todos, mi hermano. Jesús no quedaba bien con todos, Él quedaba bien con el Padre. Y esto es lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Lo vuelvo a repetir: si la palabra primero no crece en ti, no va a crecer en nadie. Tiene que crecer primero en ti, tiene que morar en ti. Algo, iglesia, que estamos viendo el día de hoy: a los niños se les tiene que hablar con la verdad. El Señor dice instruir al niño. Se le ha dejado de hablar con la verdad. En vez de leerle la Biblia, él es más fácil que le demos una tablet, es más fácil que le demos un celular, porque el día de hoy, mi hermano, todo es tecnología. Y el día de hoy, mi hermano, ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo lo otro? ¿Qué tiene de malo la caricatura? Te voy a decir, cuando la palabra viene verdadera, la cuelas. Pero cuando viene un pastor, o cuando viene un ministro o un falso profeta, le dices amén. Ezequiel capítulo 13 dice, fíjate lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 13, que los falsos profetas solamente embarran lodo suelto, y cuando viene la palabra de verdad, se cae ese lodo, se empieza a caer ese lodo. Cuando viene la ofensa en aquel hombre que decía, el Señor te dice así, el Señor te va a bendecir, el Señor te eso, y cuando le viene la ofensa, no sabe perdonar a su hermano, entonces esa palabra era falsa. Porque la verdadera palabra sobre alguien que no sabe perdonar es cuando Dios le hubiera dicho, mira, así en el nombre de Jesús dice el Señor, que si tú no perdonas, Dios no perdona, que si tú no perdonas, Dios te va a entregar a los verdugos y vas a pagar ahí hasta el último cuadrante. Esa es la verdadera palabra, mi hermano, porque el día de hoy la iglesia está colando todo. Después de que yo termine de predicar, hay muchos que van a colar lo que yo estoy predicando, pero cuando viene el camello y el camello le habla mentiras, le dicen amén a todo. El camello le dice al fornicario, tú no te preocupes, tú estás bien, todo a su tiempo. Fíjate lo que dice el pretexto de toda persona que no quiere reprender en su casa. El pretexto de toda persona como padres: yo soy padre. Yo estoy hablando como padre. Ese es un pretexto que tenemos los padres cuando uno de nuestros hijos no llega a Cristo. Todavía no es el tiempo de él. Déjame decirte que Jesús viene pronto, y si no exhortas tu casa, si no exhortas tus hijos, si no exhortas tu matrimonio, entonces, mi hermano, cuando venga Jesús, te vas a quedar también con ellos y vas a decir, es que no fue nuestro tiempo. No, mi hermano, ese es el tiempo del arrepentimiento. Ese es el tiempo que no le des lugar al diablo. Ese es el tiempo que no consueles el pecado dentro de tu casa, porque muchos, ese es el pretexto de la iglesia, ese es el pretexto de los padres. Todavía no es el tiempo de mi hijo, déjalo así, él no quiere nada, pero va a llegar su tiempo, mi hermano. Jesús está a la puerta, Jesús está llamando al arrepentimiento.
crecimiento. Por eso el Señor está diciendo, no cueles la verdad. Hay gente que está colando la verdad, pero no le quiere decir al hijo, suelta el pecado, suelta la fornicación, a la nuera que no es su nuera, sino que viven en unión libre, y dicen, mira, mi hijo y mi nuera no va a ser tu nuera hasta que no se case verdaderamente, mi hermano, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. El día de hoy le estamos dando lugar al pecado. Eso lo dice el Dios Todopoderoso. Pero la iglesia dice, todavía no es su tiempo. Claro que es su tiempo. Jesús le está llamando desde hace rato, le está diciendo, déjame entrar, yo quiero cenar contigo, yo te quiero santificar, yo te quiero llevar conmigo, yo te quiero bendecir. Y la iglesia dice, todavía no es su tiempo. Así conozco muchos cristianos que el día de hoy, como pretexto, están colando la verdad, cuando yo le digo, hermano, lo que estás haciendo está mal. Exhorte su casa, exhorte a sus hijos, exhorte su familia, exhorte su matrimonio. Porque hay muchos hermanos también que como le tapan las desvergonzadeces también a su mujer, mi hermano, viendo que la mujer está enseñando todo y no dicen nada, viendo que la mujer está enseñando todo su cuerpo a otros y enseñando y que le gusta que le vean, y el hombre se hace como que no ve nada. Mi hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, pon atención, mi hermano, somos testimonio, tenemos que dar crecimiento, la palabra tiene que morar en otros. ¿Cómo puedes reprender a otros si no, como dice el Dios Todopoderoso en su palabra? ¿Cómo puedes sacar la paja de otros si no sacas la viga que tienes en tus ojos? Eso es lo que dice el Dios Todopoderoso. La palabra tiene que crecer. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. En el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. La palabra verdadera tiene que crecer. Dios bendiga a todos y cada uno de mis hermanos que en esta noche está viendo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Escuchaste? Cuando uno obra en la palabra, los demás no es necesario que les hables. Ellos te van a preguntar, yo te veo a ti diferente, yo no veo al hombre como a todos los demás. Oye, hay personas que se van a acercar a ti. Cuando tú te dejas de meter en chismes, van a decir, oye, tú eres diferente, a ti no te gusta pelear, a ti no te gusta chismear, a ti no te gusta andar en problemas. Tú dices, amén, porque hay una palabra que mora en mí. Dijo el Señor en su palabra, no os entremetáis en pecados ajenos. Así dice el Dios Todopoderoso. Cuando tú te dejas de levantar en ira, entonces la palabra va a obrar en ti. Déjame decirte lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago capítulo 1. Ahorita vamos a regresar a los Tesalonicenses, pero en el libro de Santiago capítulo 1, mi hermano, dice la palabra del Dios vivo. Dios bendiga a todos los hermanos que siguen viendo eso. Santiago capítulo 1 versículo 19 dice de esta manera, en el poderoso nombre de Jesús: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Escuchaste, mi hermano? Hay una palabra que ha dejado de morar en el cristiano. En cuanto le dices al hermano algo, o en cuanto hablas una palabra, el cristiano moderno se levanta. El cristiano moderno empieza a airarse, empieza a saltar palabras, porque no es pronto para, es pronto para hablar, y tardo para oír. La Biblia dice, su palabra dice, no nos podemos saltar, porque mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. ¿Escuchaste lo que el Espíritu habla? Deja que la palabra muera en ti. Cuando alguien te ofende, cuando alguien levanta un falso testimonio, cuando alguien levanta algo contra ti, espera y calla un momento, espera y calla, y ellos se preguntarán, oye, este hermano viste que le está levantando un chisme, este hermano viste que le están levantando un falso, esta familia viste que están hablando de ellos. Entonces van a decir, yo quiero saber que ellos por qué están aguantando, yo quiero saber. Y es cuando tú le dices, porque hay una palabra del Dios Todopoderoso que me dice, sea pronto para oír y tardo para hablar. El Señor dice en su palabra, dice el Señor, yo tomaré venganza. Si alguien se levanta con un hermano, dice el Señor, vengativo soy para alguien que se meta con un hijo mío. Así dice el Dios
Todopoderoso. Pero el día de hoy, ¿por qué no preguntan? Oye, ¿eres cristiano? No, porque la iglesia verdadera se está confundiendo. La iglesia verdadera actúa como el mundo, sigue actuando con el mundo, se aira muy pronto, se venga muy pronto, empieza a soltar palabras de venganza muy pronto y son cristianos, mi hermano. Eso es lo que dice la iglesia verdadera. Ha dejado de tener paciencia. Entonces, donde no hay paciencia, no hay fe verdadera. Eso es lo que dice el Dios Todopoderoso. Por eso el Dios vivo dice en el libro de Tesalonicenses, donde estábamos, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Dios vivo, mi hermano. Fíjate lo que dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No se dice, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe. La palabra fe quiere decir que ya obraba la palabra en ellos. Tú no puedes tener, verdaderamente puedes mover la mano de Dios si primero la palabra no mora en ti. No mora en ti, seas testimonio a otros. La iglesia ha dejado de testificar. Hay palabras huecas en la gente en día de hoy, mi hermano. Yo le estoy hablando a la iglesia, como dije, primero empecé en Romanos. A la que se tenga que exhortar, que se exhorte, y al que sea obediente, dice amén, pastor, amén. Esta palabra no es para mí, pero sí, hermano, es verdadera. Esta palabra le está dando a muchos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios: sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, mi hermano. No tenemos necesidad de hablar. ¿Qué dice? Nada. Porque si la palabra mora en ti, entonces ellos se preguntarán: ¿qué mora en él? ¿Quién es? ¿A qué sirve? ¿En dónde está? Hoy están tomando muchos cursos de educación en el mundo para tener doctorados, para tener maestrías, para crecer en el trabajo del mundo. Pero el día de hoy hay un mandamiento que te enseña toda la ética moral. Toda la ética moral del mundo se encierra en un mandamiento: amar a tu prójimo como a ti mismo. No importa, escúchame bien, iglesia. Por eso el Señor Dios Todopoderoso tomó personas, como dice, ellos no son de vulgo. Cuando le decían a Pedro en el libro de Hechos, ellos no son de familias honrosas. ¿Quién te dijo que el tener un apellido que sea nombrado es tener educación? Cuando tú amas a Dios, Dios te enseña moral, Dios te enseña educación en su misma palabra, Dios te enseña a comportarte, Dios te enseña a que sobresalgas entre ellos. Mientras ellos quieren salir con dinero, con lo natural, mientras ellos quieren salir con doctorados terrenales, tú, cuando eres un hombre de Dios, tienes paciencia, tienes oído, tienes educación. Mientras ellos, hermano, desean la mujer de tu prójimo, ellos te preguntarán a ti: oye, ¿por qué tú no chuleas a esa mujer? Porque dice el Señor en su palabra, dice el Señor en su palabra que yo debo que honrar a mi prójimo, tengo que bendecir a mi prójimo, tengo que conocer a mi prójimo. Y dice el Señor: no codiciarás la mujer de tu prójimo. El Señor en el segundo mandamiento encierra toda la ética moral. Si el mundo en la tierra, si el evangelio entrara a las escuelas, la iglesia, escúchame bien, ellos tendrían una verdadera educación. Ellos tendrían una verdadera educación. Una persona que ama a su prójimo no estaría a favor del aborto. Una persona que ama a su prójimo, mi hermano, en el nombre de Jesús, no estaría a favor de las groserías, a favor del adulterio, a favor de la fornicación. No estaría. Toda ética moral se encierra en el segundo mandamiento. Si el segundo mandamiento se enseñara por obra en todas las escuelas, sería una nueva ciudad, un nuevo mundo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. No importa qué tanto doctorados tengas en la tierra, no importa qué tantas maestrías tengas sobre la tierra, si tú no amas a Dios y amas a tu prójimo, todo lo que tienes como títulos en la tierra es basura delante del Dios Todopoderoso. Pero todo aquel, mi hermano, escúchame bien, todo aquel que ama a Dios sobre todas las cosas y ama a su prójimo, mi hermano, entonces alabanza tiene de Dios en los cielos y alabanza en la tierra. Déjame darte este consejo a toda la iglesia en el nombre de Jesús de Nazaret. A toda la iglesia es un consejo de evangelismo, mi hermano. Es un consejo de evangelismo. Tú, mi hermano, no puedes llevar oro al cielo. Tú no puedes llevar carros al cielo. Tú no puedes llevar, escúchame bien, casas al cielo. Pero algo sí va a demandar Dios cuando estés en el cielo. Algo va a demandar Dios cuando estés en el cielo. Si en la tierra, mi hermano, no tienes oro, no tienes plata, no tienes dinero, pero te voy a decir, si esta cosa que te voy a dar la tienes, entonces el Señor te va a bendecir grandemente en la vida postrera, mi hermano. Te va a poner sobre naciones, como dice la palabra. Que cuando tú estés en el cielo delante del Señor, el Señor no va a mirar si tuviste casas, oro o plata. El Señor va a decir: ¿cuántas almas
trajiste para mi reino? Alguien alabe a Cristo en esta hora. El Señor se va a preguntar en aquel día: ¿cuántas almas trajiste a mi reino? ¿Cuántas almas ganaste para mi reino? Mira, mi hermano, estoy chinito porque sé que esto viene del Espíritu Santo. Esto viene del fuego del Espíritu Santo, mi hermano. Si en algo puedes hacer en la tierra, mi hermano, que el día de mañana Dios te va a dar en abundancia, mi hermano. Cuando nosotros vengamos con nuestro Señor Jesucristo, es cuando estés delante de Él y dice: ¿cuántas almas ganaste para mí cuando estuviste en la tierra? ¿Por qué, mi hermano? Porque déjame decirte que aunque no tengas plata o tengas oro o tengas dinero, tienes una palabra verdadera que puede salvar muchas almas. Tú puedes alcanzar almas para el Dios Todopoderoso, porque en el cielo no se va a heredar carne, en el cielo no se va a heredar riquezas. Escúchame bien, tú no puedes irte con tus riquezas, pero algo con que sí te puedes ir es decir: Señor, cuando estuve en la tierra yo gané almas, cuando estuve en la tierra yo dije la verdad, cuando estuve en la tierra yo dije que tú eras un Dios santo, cuando estuve en la tierra, Señor, yo llevé a gente que se bautizara y naciera en el Espíritu, mi hermano. Eso es lo que el Señor va a recompensar. Por eso, en el nombre de Jesús de Nazaret, la palabra verdadera que mora en ti tiene que dar fruto verdadero. El versículo 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Fíjate, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Un cristiano, verdadero cristiano, la gente va a hablar de ti, te vas a ver diferente, vas a tomar a las personas diferente, les vas a hablar diferente, las vas a recibir diferente, como un hermano en Cristo, mi hermano. Le vas a decir: gloria a Dios, hermano, que me da gusto de verte, porque eso es lo que dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. ¿De los ídolos qué? A Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Por eso te digo que la Iglesia Católica es una ramera, no se ha convertido verdaderamente de los ídolos a Dios. Yo no me imagino a Pablo poniendo una imagen de María, que se llamaba Miriam, de la mamá de Jesús, diciendo: píntame un cuadro de María para ponerlo en mi cabecera, píntame un cuadro de María para ponerlo en mi altar para orar. Yo no me imagino a un Pablo, no voy a hablar de Pedro, voy a hablar de Pablo, mi hermano. Yo no me imagino a Pablo diciéndome: póngame un listoncito o una medallita aquí en mi mano para que me cubra, o aquí en mi cuellito para que me cubra. No, mi hermano, no. Ellos no caminaban con ninguna medallita de la suerte, ellos caminaban con la unción verdadera del Espíritu Santo, porque la palabra morar en ellos. Toda persona que mora y que trabaja en la palabra, hay unción en ti, mi hermano. Si tú el día de hoy la palabra de Dios te ha santificado, te has arrepentido, pues ya hay poder en ti, mi hermano. Tus palabras no volverá vacía. Tu oración va a ser contestada. Toda persona que acepte a Jesús el día de hoy como su Señor y como su Salvador, pero que lo acepte verdaderamente, no acepte solamente su nombre, sino acepte su espíritu, acepte sus mandamientos, el día de hoy, en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo, va a empezar a haber poder dentro de ti. Tu palabra no volverá vacía, tu palabra va a tener fruto. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios ya mora en ti. Fíjate lo que dice la palabra del Dios vivo. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos mudos. ¿Acaso muchos de nosotros nos han preguntado cuando pueden entrar a tu casa: oye, ¿por qué ya no tienes imágenes de la Virgencita? ¿Por qué ya no tienes imágenes de San Benito? ¿Ya no traes la medallita de San Benito? ¿Qué te pasó? Si esa te cubría, ya no pones la palmita detrás de la puerta. Ay, ya no tienes esto, ya no tienes otro. ¿Por qué? Porque tú les vas a decir: yo ya me convertí de los ídolos mudos, ahora alabo un Dios vivo, ahora alabo un Dios de fuego, ahora alabo un Dios de poder. ¿Por qué? Porque Jesús me cubre con su sangre. Porque ellos van a preguntar: ¿por qué ya no? ¿Por qué ya no? Eso es lo que van a preguntar. Déjame decirte que dentro de mi trabajo a mí me han preguntado: oye, como que veo que tú no tienes imágenes ni veladoras. No, mi hermano, yo no tengo que prender ninguna veladora. Lo que tengo que encender es mi fuego en el Espíritu Santo. Lo que tengo que encender es mi fuego, mi fe, creyendo en el Dios Todopoderoso. Yo no necesito, mi hermano, que vengan a un brujo que me esté bendiciendo mi trabajo. No, Dios reprenda a toda la brujería. Yo necesito la presencia del Espíritu Santo. Yo necesito al Espíritu Santo en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, porque Él es el que bendice, mi hermano. Por eso dice en Tesalonicenses: porque ellos mismos cuentan de nosotros. Ahora están hablando de ti en alguna parte de tu familia. Ahora están hablando de ti, que oye, van a estar diciendo: ¿dónde está mi hermana? ¿Dónde está Teresa? ¿Dónde
¿Dónde está Norita? ¿Dónde está Mari? ¿Dónde está Héctor? ¿Por qué ya no están con nosotros? Van a empezar a hablar porque ellos ya se convirtieron de los ídolos mudos al Dios verdadero. Ellos ya dejaron las imágenes, ellos ya dejaron de ir esas fiestas esas fiestas patronales. No, mi hermano, déjame decirte, mi hermano, que ellos van a hablar de ti, pero Dios también va a hablar de ti diciendo: bendito sea el Dios Todopoderoso, que hay una alma nueva en el reino de los cielos. Porque si en algo, mi hermano, no han hablado de ti, es porque no te has convertido. Pero cuando tú te convertiste, van a empezar a hablar de ti. Esa es señal de que entonces vas por el buen camino en el poderoso nombre de Jesús. Yo te dije que para que haya poder en tus labios, la palabra tiene que morar en ti. Versículo 10 dice de esa manera: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, y que nos librará de la ira venidera. Escúchame bien, mi hermano, escúchame bien. Nosotros solamente vamos a esperar a Jesús en los cielos. Escúchame bien, en los cielos. Pero los católicos van a esperar a María, a Jesús, a Pedro, a San Benito, a San Charbel. Yo no me imagino a San Charbel, ¿verdad? Con todos los listones allá en el cielo. Nosotros vamos a recibir al verdadero, al único Rey de reyes y Señor de señores. Cuando Jesús venga en el aire con poder, con sus ángeles, como dice la palabra de Dios, ahí no va a haber ningún ídolo. Ahí se va a presentar el Rey de reyes y Señor de señores. Ahí no va a haber ninguna virgencita. Ahí se va a presentar el Dios vivo, el Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. Eso dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la palabra ya muere en ti, hay verdad en tus labios. Hay verdad en tus labios. Y cuando hay verdad en tus labios, van a ofender a otros, mi hermano. Déjame hablarte de esto. ¿Por qué estoy hablando todo esto? Para que nosotros caminemos en la unción verdadera, hermano. La palabra del Padre, escúchame bien, la palabra es el Padre. La palabra es el Espíritu del Padre. La palabra que es el Padre se hizo verbo, se hizo hijo, dice la palabra de Dios Todopoderoso. Por lo tanto, mi hermano, si la palabra del Padre mora en ti, entonces el Hijo también está contigo, dice la palabra del Dios Todopoderoso. Efesios capítulo 3 versículo 20. Quiero que vayas al libro de Efesios capítulo 3 versículo 20, porque con esto, mi hermano, vamos a terminar en esta noche. Pero voy a orar en esta noche, escúchame bien, voy a orar en esta noche por sanación y por liberación. Voy a orar por sanación y liberación. ¿Sabes por qué? Porque si la palabra mora en mí, entonces de mis labios va a salir sanidad. Te voy a decir por qué. Porque si la palabra que mora en mí, que es el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Jesús va a liberar sanidad. Porque yo no tengo poder, pero el que mora en mí tiene poder, y se llama Jesucristo de Nazaret. Esto dice la palabra en el libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios. El libro de Efesios capítulo 3 versículo 20. Dice la palabra del Dios Todopoderoso. Por eso el día de hoy, muchos hermanos necesitamos esa fe verdadera. El libro de Efesios capítulo 3 versículo 20 dice de esta manera: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Fíjate, las hace mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Escuchaste? Según el poder que actúa, ¿qué? En nosotros. Según la palabra que hemos creído, según la palabra que hemos obrado. Una persona que no tiene mucha fe es porque no obra en toda la palabra. Obra en ciertas cosas, pero no en toda la palabra. Cuando tú obras en la palabra de Dios, sabes que cuando tú bendices a un pobre, ¿qué dice el Señor? Cuando tú bendices a un pobre, es como que me prestas a mí. Entonces el día que tú necesites, el Señor va a mandar a alguien a que te bendiga. Cuando tú honras a tu prójimo, alguien te va a honrar a ti en algún lugar, porque la palabra mora en ti. Cuando tú honras a tu padre, entonces el día de mañana vas a recibir honra de tus hijos. Alguien alabe a Cristo, porque esa es una palabra verdadera. Cuando tú honras a tu padre, mi hermano, el día de mañana tus hijos te van a honrar a ti, porque eso dice la palabra de Dios. Honra para que recibas honra, mi hermano. Dios bendiga al Dios Todopoderoso. Mira, y lo que dice la palabra del Dios vivo, lo vuelvo a repetir: según el poder que actúa en nosotros, según la palabra que actúa en nosotros. Entonces, si la palabra no obra en ti, tu espíritu está muerto. Si la palabra que no obra en ti, si la palabra no obra en ti, entonces no está el Espíritu de Jesús en ti. Es fácil que vuelvas. Escúchame bien una de las cosas, y eso se va a escuchar fuerte, pero es una verdad, mi hermano. Cuando la palabra no mora en ti,
ti, vas a volver como el perro vuelve a su vómito. Se escuchó fuerte, pero es verdadera. Y se tenía que decir, mi hermano, y se dijo, cuando la palabra no mora en ti, vas a volver como el perro a su vómito. ¿Escuchaste esto, mi hermano? Eso dice la palabra de Dios Todopoderoso, que el perro vuelve a su vómito y el puerco vuelve al lodo, a lo asqueroso, porque la palabra no mora en ti. Cuando la palabra mora en uno, no importa que hablen mal de ti, no importa quien hable, que hable a pestes de ti, tú vas a saber perdonar, porque el Señor no te va a preguntar si tienes que perdonar o no perdonar. El Señor te va a demandar que perdones y ames e incluso a tus enemigos. Gloria al Dios Todopoderoso que en esta noche ha hablado. Eso es lo que el Señor vivo está diciendo, y grábatelo, mi hermano. Y te voy a decir, cuando alguien no quiere entrar al reino de los cielos, tú dile esto: si tú no entras, entonces no estorbes, quítate de aquí. Eso Dios te lo está diciendo, mi hermano, en esta noche por medio del Espíritu Santo. Toda persona en tu familia, sea amistades, sean hermanos, sean parientes, sea quien sea, si ellos no quieren entrar al reino de los cielos, dilos, entonces si no entras, no estorbes, quítate de mi vida. Hazte un lado, quítate de mi vida, porque yo sí quiero entrar al reino de los cielos. Así dile del poderoso nombre de Cristo, porque hay gente que no entra, pero como sirve de estorbo nada más. Y el cristiano tiene que estar decidido a esas personas que sirven de estorbo, hacerlas a un lado. Ya, mi hermano, escúchame bien, mi hermano. Ya al necio, al terco, hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas que Dios reprende. Una Dios reprende al pecador, pero otra Dios reprende al necio que, conociendo la verdad, se aferra a estar pecando y se aferra a estar en su palabra que él dice creer. No, mi hermano, Jesús no te va a preguntar lo que tú opinas o lo que tú crees. Jesús va a decir, escrito está mi palabra. Entonces dile, si no entras, no estorbes, hazte a un lado y déjame pasar. Y yo te lo digo para muchos hermanos el día de hoy que están viviendo en unión libre, que durante 20 años o 10 años o 5 años les están diciendo, nos vamos a casar, nos vamos a casar, nos vamos a casar. Es momento que tú decidas, mira, si no entras, entonces no estorbes, quítate también de mi vida, porque hace 5 años yo estoy pecando contigo, hace 10 años yo estoy pecando contigo, entonces si no entras, quítate entonces en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, mi hermano, es que hay gente mentirosa que sirve de estorbo y nada más puras mentiras, una tras otra. Pronto voy a ir a la iglesia, pronto voy a llegar a Cristo, todavía no es mi tiempo. Pues dile, entonces cuando cambies me llamas, mientras no me sirvas de estorbo, y quítate de aquí en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué, mi hermano? Porque hay gente que se le ha hablado mucho tiempo. Mucho tiempo se le ha hablado y lo único que sirve es de puro estorbo, gente que le gusta nada más andar poniendo cargas aquí, cargas acá, pero no quiere nada con Cristo Jesús, mi hermano. Eso es lo que pasa, mi hermano, el día de hoy. Necesitamos tomar la verdad, y esa es una verdad. El Espíritu está hablando en esta noche. Yo te lo digo en el poderoso nombre de Jesús. Toma decisiones. Si no entras, no estorbes, quítate de aquí en el nombre de Jesús. ¿Por qué, mi hermano? Jesús en estos momentos no estaría rogándole a alguien solamente. Jesús tiene 2000 años tocando a la puerta. Cuando vino Jesús hace 2000 años, está tocando a la puerta diciendo, déjame entrar. Y después de 2000 años, mi hermano, es posible que el hombre no cambie. Es posible que el hombre no deje entrar a Jesús. Si el evangelio lo dejan entrar en gobierno, sería un nuevo gobierno. Se enseñaría a amar al pobre, se enseñaría a amar al prójimo, se enseñaría a amar al necesitado, y se enseñaría a cambiar el mundo sin armas terrenales, sino con la palabra de Dios Todopoderoso. Porque déjame decirte algo, y lo voy a volver a decir, y lo he dicho muchas veces: lo que el hombre en el mundo durante mucho tiempo no ha podido cambiar, que la gente deje de tirar. Escúchame bien, que el hombre, mi hermano, cuida el medio ambiente. El Dios Todopoderoso, y lo vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces, en un día cambió todo y los metió a su casa. ¿Por qué? Porque déjame explicarte esto, mi hermano. No importa qué tanta maestría tengas en la tierra con enseñanzas terrenales, cuando el Señor, mi hermano, se levanta en ira, en un día nos sujeta a todos, en un día nos mete a todos, y en un día nos mete en temor a todos. El que antes no tenía temor de salir a la calle, hoy está encerrado. El que antes no tenía temor a Dios, hoy le está diciendo: Padre Santísimo, por favor, en esta hora, cuida, güey, mi hijo, cuida mi casa. Cuando antes le decía: ándale, salte, vete. Hermano, el mundo no va a cambiar mientras no metamos el evangelio. Tu casa no va a cambiar mientras el evangelio no reine en ti.
mientras el evangelio no reine en tu vida, no va a cambiar nada. Lo único que estamos haciendo, mi hermano, como dice el libro de Santiago, nos estamos engañando a nosotros mismos. Cuando la palabra no mora en ti, te engañas a ti mismo. Esas personas que dicen que cada semana van a cambiar y no cambian, dile, hermano, ya esperé mucho tiempo, yo necesito avanzar, yo necesito crecer, yo necesito cambiar, yo necesito llegar a los pies de Cristo. Y si no entras, no estorbes, lo vuelvo a decir en el poderoso nombre de Jesús. Dios bendiga a todos los hermanos que en esta noche tomaron esta palabra. Gracias por volverse a conectar. Déjame orar. Yo quiero en esta noche orar por tu vida. Yo quiero en esta noche, en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo, yo quiero en esta noche que el Señor pueda traer sanación por alguna necesidad. Quiero orar. Todos los hermanos que estén conectados, escúchame bien. Así como el centurión le dijo a mi Señor Jesucristo, solamente di la palabra, Señor, solamente di la palabra. No necesita estar la persona que esté enferma por la cual tú vas a pedir, pero por medio dile, Señor, solamente di la palabra como el centurión, y yo voy a querer que esa palabra no vuelva vacía, Señor. Yo quiero que en esta noche, Padre, en esta noche, en el poderoso nombre de Jesús, tu palabra traiga el Espíritu, y tu palabra, Señor, libere mi casa, libere mis hijos, libere mi familia, en el poderoso nombre de Jesús. Yo te voy a pedir en esta noche, antes de orar por tu vida, te voy a decir por qué, mi hermano, en el nombre de Jesús. La pantalla nada tiene que ver. Para Dios no limita nada su poder. Para Dios no limita nada su poder. Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe es por el oír. Quiere decir que por el oír vas a recibir la sanidad. Por el oír los ciegos recibieron sanidad en sus ojos, por el oír. Por el oír el paralítico se levantó. Por el oír, escúchame bien, mi hermano, por el oír Naamán fue al río y se sanó. No fue en el río, fue porque él oyó la palabra del Dios Todopoderoso. Por el oír Zaqueo fue salva a su casa. Por el oír. Tú lo único que necesitas hacer en esta noche es decir, yo voy a creer en esa palabra. Yo solamente la voy a recibir. Yo, Señor, yo voy a estar atento a mis oídos y voy a recibir esa palabra, porque sé que esa palabra no va a venir vacía. Esa palabra va a traer mi sanidad. Esa palabra va a traer mi liberación. Esa palabra va a traer mi restauración. Y esa palabra va a traer edificación a mi casa. Eso es lo que Dios está hablando. Por el oír es la sanidad. Por el oír es el perdón. Por el oír, cuando tú dices, Señor, habla tu palabra, porque en esta noche yo quiero ser perdonado. Yo no perdono, Jesús es el que perdona. Por eso te estoy diciendo, si tú recibiste la palabra, solamente di, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Señor, yo me arrepiento en esta noche, soy pecador, lávame con tu sangre, Señor. Yo me arrepiento de que algún día serví a los ídolos. Yo me arrepiento de obrar mal con mi prójimo. Yo me arrepiento, Señor, si he adulterado, si he fornicado, si he mentido. Alguien en esta noche, antes de que yo ore, dile al Señor, Señor, yo me arrepiento y me pongo a cuentas contigo. Yo me arrepiento, Señor, si he hablado mal de alguien. Si he ofendido a alguien, yo me arrepiento, Señor Jesucristo. Yo me arrepiento, Padre, si he juzgado a un hermano, si he juzgado a un niño, si he juzgado a una familia, si he juzgado a un pastor. Yo me arrepiento. Déjame decirte algo, mi hermano. Si hay hermanos que tienen nuevos pastores, quiero que recibas esto. Esto lo di el miércoles y muchos hermanos fueron liberados y sanados. Muchos hermanos fueron liberados y sanados este miércoles. Si alguien que me está escuchando tuvo pastores con los cuales ya no está, aún bendígalos. Señor, yo bendigo a mi pastor donde quiera que esté. Así dilo. Yo bendigo a mi pastor donde quiera que esté, porque en su tiempo fue pastor tuyo. Si él se equivocó, bendícelo en esta noche para que seas liberado, porque hay gente que no es liberada por no bendecir al que un día te dio de comer, te dio alimento espiritual. Bendice a ese pastor donde quiera que esté, donde quiera que esté. Di, Señor, donde quiera que esté, como se llame, si se sabe, si te acuerdas de su nombre, di, donde se encuentre tal pastor, di su nombre. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Tienes que decir su nombre. Yo lo bendigo, Padre, en el nombre de Jesús a mi pastor. Por eso el día de hoy muchos pastores van a ser liberados. Van a ser liberados, porque en esta noche tú también vas a ser liberado. Tienes que bendecir ese pastor donde esté. Un día él te dio de comer alimento. Un día él lloró contigo. Un día él estuvo contigo. Y si el día de hoy no está, no importa. Bendícelo en el poderoso nombre de Jesús. Mira, el Espíritu Santo me está metiendo fuego en esta hora por esa palabra que te estoy dando. Me está quebrantando el corazón en esta hora el Espíritu Santo por esa palabra que te estoy dando. Honremos a esos pastores que a un día estuvieron con nosotros, aunque ahora no estén contigo. Dile, Señor,
Donde se encuentre ese siervo, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Donde se encuentre ese pastor, Padre, yo lo bendigo en el poderoso nombre de Jesús, Padre. Donde quiera que esté, Señor. Y si algún día yo levanté una palabra en contra de tu ungido, Señor, perdóname y libérame en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Bendito sea Jarabasotaramandeima, oh Rabasoy Erebesei, Menishataramandeima. Oh Señor, gracias. Yo bendigo, Padre, a mi pastor donde esté, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Bendigo a mis hermanos pastores donde quiera que se encuentren, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Pon tu mano poderosa en esta hora, Señor. Pon tu mano misericordiosa en esta hora, Jesús. Pon tu mano misericordiosa en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús. Hermano, ahí donde estás no escribas, solamente